los bendiga, iglesia. Qué bueno verlos en este lugar, es una gran bendición. Y quiero invitarlos de que abran su Biblia en la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Quiero leerles esta parte de las Escrituras y que hoy podamos hablar un poco respecto a lo que el apóstol Pablo enseña en este lugar. Y espero que sea de bendición para usted lo que hoy el Señor desea hablar a cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante, ahí en el video, perdón, ahí en las pantallas ya está. Y dice el verso 13, el apóstol Pablo escribiendo a esta preciosa iglesia: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: perdonándoos todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy deseo hablarles, y estas semanas pensaba mucho en el día de resurrección. Normalmente hay dos días muy importantes acá en los Estados Unidos dentro de las iglesias, y no sé si usted lo sabía. El primero de ellos es en Navidad, lo que el anglo o acá se celebra el 25 de diciembre. Nosotros lo celebramos más el 24 de diciembre, pero es el nacimiento de Jesús. Y en las iglesias es lo que más celebran en Navidad o en diciembre. Pero el segundo día más importante, donde las iglesias tienen una afluencia de personas más grande, es el día de resurrección. Pensaba un poco respecto al día de resurrección y pensaba acerca de esto porque normalmente es un día donde muchos vienen a la iglesia, pero la pregunta es: ¿cuántos entendemos qué ocurrió realmente ese día? Y me puse como tarea en estas últimas 3 semanas, porque vamos a tener el día de resurrección ahorita el 9 de abril. Y como decía Juan Pablo, un solo servicio a las 9 a las 11 de la mañana. Y espero de que usted pueda traer a su familia, que usted pueda invitar a alguien, porque vamos a tener un día especial para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero me di a la tarea antes de ese día que la iglesia pueda entender lo que realmente ocurrió y lo que ese día representa para nuestra vida. Y por eso la semana pasada les hablaba acerca de lo que es el amor de Dios. La manifestación del amor de Dios fue tan grande que aún Dios, sabiendo que éramos pecadores, envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa manifestación de amor es tan grande que aún Jesucristo, sabiendo que éramos pecadores, voluntariamente subió a esa cruz y entregó todo por amor a nosotros. Ahora bien, hoy deseo hablarles de lo segundo más importante de lo que representa la cruz del Calvario, y es el perdón de nuestros pecados. Y hoy quiero hablarle de eso, el perdón de Dios sobre nuestra vida. Estamos a 2 semanas de que recordemos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y hoy quiero hablarles acerca de lo que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses escribía. Pero vaya conmigo, Colosenses capítulo 15, 2 capítulos siguientes. El apóstol Pablo ratifica lo que está escribiéndole a esta iglesia, y en Colosenses capítulo 15, versículo 13 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En el capítulo 13, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo ya había hablado en esta misma carta de que el Señor había perdonado todos los pecados.
Y aquí 2 capítulos siguientes vuelve a hablar de que el Señor, y nuevamente lo ratifica, había muerto en la cruz del Calvario y había perdonado todos vuestros pecados. Ahora bien, el problema y el temor de este tiempo es que la dificultad del entendimiento en el perdón de Dios es que se ha levantado una iglesia que posiblemente se ha valido de tantas cosas y entonces ha tomado un lugar que no le corresponde, y el lugar que no le corresponde es señalar, es juzgar, es no perdonar de lo que ya el Señor perdonó. Y por eso a muchas personas les da tanto enojo y a veces les cuesta el poder entrar a una iglesia porque se sienten condenados o se sienten culpables. La religión y la religiosidad, lo que arrincona a una persona es a través de la condenación, el decirles que no hay perdón de pecados. Pero el problema y la situación con esto es que religiosamente la iglesia ha querido tomar un lugar que no le corresponde, y es el señalamiento de algo que el Señor dice que ya lo perdonó. Y por eso hay tantas personas haciendo parte de la iglesia hoy en día que no han podido recibir ese perdón, que se sienten condenadas, que se sienten mal, que se sienten juzgados, señalados. Y cuando uno les dice hace cuánto han pecado o cuánto o cuándo fallaron respecto a esa debilidad, esa tentación o ese pecado, muchos nos pueden decir que hace años que lo hicieron, pero que ya hoy en día no lo practican, y aún a pesar de eso se sienten condenados. El perdón de Dios y lo que el Señor hoy nos enseña, específicamente el apóstol Pablo a través de esta carta, es que el Señor en la cruz del Calvario, y en esto radica el amor, se los decía la semana pasada, en que nos amó tanto que entregó su vida sabiendo que usted y yo habíamos pecado. Pero no solamente eso, que a través de su sangre en la cruz del Calvario Él nos perdona. ¿Y de qué nos perdona? De todo pecado. La situación es que hemos categorizado los pecados que el ser humano puede perdonar y los que no puede perdonar. Pero cuando leo en la Biblia, y no solamente el apóstol Pablo lo dice, cuando leo en la Biblia encuentro que el Señor Jesucristo pagó un precio para perdonarnos. ¿De qué? De todo. Repita conmigo: todos los pecados. ¿Habrá entonces en el Señor algún pecado por el cual no haya pagado o no nos pueda perdonar? La respuesta es no, fueron todos. Que para usted y para mí sea difícil perdonar a alguien respecto a una debilidad, tentación o pecado es diferente. Pero cuando el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, su amor fue tan fuerte que dice la palabra que Él perdonó allá todos los pecados. Y de eso es lo que hoy deseo hablarle. Eso significa que estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados, pero que Él nos dio a nosotros vida. Nos permitió ser vivificados, nacer de nuevo. Juan capítulo 3 verso 3, hablando con un hombre llamado Nicodemo, y el Señor nos da la oportunidad nuevamente de nacer. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: no es necesario que vuelvas a nacer del vientre de tu madre. De ese nacimiento no te estoy hablando, es un nacimiento espiritual, y de ese nacimiento espiritual es de donde partimos para entender que aún el Señor nos permite y nos da la oportunidad de ser perdonados de todo, absolutamente de todo. Lo que encuentro respecto a este tema y lo que hoy deseo compartirles, para que cuando usted y yo podamos celebrar lo que llamamos el servicio de resurrección, haya un entendimiento en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y ese entendimiento nos ayude a acercarnos más a Él, nos ayude a acercarnos más a Dios. Pero entiendo algo, y sabe que es que Cristo nos perdonó para siempre. En Miqueas capítulo 7, verso 19, Miqueas es un libro del Antiguo Testamento,
Y Miqueas capítulo 7 verso 19 escribe lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vuelve a repetir: todos nuestros pecados. Y le voy a hacer una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a continuación. Pero lo que hago referencia respecto a Miqueas es que la voluntad de Dios es tomar nuestros pecados y olvidarse de ellos. ¿Sabe cuál es tal vez el entendimiento a veces de nosotros como creyentes? De que el Señor dice, o Dios dice, y en este reconocimiento del profeta Miqueas, de que toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar. Y sabe yo que he aprendido a ver dentro del pueblo creyente en este tiempo, que se han vuelto buzos expertos. Y entonces el Señor toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Pero hay un montón de creyentes que se han vuelto buzos expertos. Se ponen todos los instrumentos para poder bucear en profundidades. Se vuelven en gran experiencia para hacerlo. Y van a las profundidades del mar para volver a tomar de aquello que el Señor ya los perdonó. Y nos volvemos buzos profesionales, sabiendo que el Señor dice, y la revelación de Miqueas es que Él tomó todos nuestros pecados y para no acordarse más de ellos, simplemente los lanzó a las profundidades de la mar. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó para siempre. En Hebreos capítulo 7, y esta es la conexión con el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos es tal vez uno de los libros doctrinales más maravillosos que tiene la Biblia, en especial el Nuevo Testamento. ¿Y sabe por qué? Porque el libro de Hebreos nos conecta muchas cosas del Antiguo Testamento y las actualiza conforme a Cristo. Porque Cristo es una sombra de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y cuando en el libro de Hebreos leemos cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, encontramos que a través de Cristo se perfeccionan aquellas cosas. Y esta es una de ellas, el perdón de los pecados. Hebreos capítulo 7 verso 26. Acompáñeme por favor. Hebreos 7 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, enseguida le digo por qué dice esto, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, hablando de Jesús, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto hace referencia entonces a los rituales que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios necesitaba realizar o hacer para poder ser libres de sus pecados, para que se le pudiera perdonar sus pecados. Esos rituales, y algo que entendí, la misma palabra nos dice que esos rituales solamente no perdonaban el pecado, sino que traían paz y reconvenían al pueblo con Dios por un año más. Y al año siguiente otra vez el pueblo tenía que levantar estos sacrificios delante de Dios para poder reconocer que estaban a cuentas con Él. Pero no era que en sí perdonaba los pecados. Vaya conmigo a Hebreos, allá adelante, capítulo 10, verso 10. Hebreo 10, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Significa que ya no hay necesidad de ningún ritual, ni de purificación, ni de derramamiento de ningún tipo de sangre. Jesucristo fue el Cordero perfecto que una vez y para siempre derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
que nunca pueden quitar los pecados. Significa que los rituales en el Antiguo Testamento y lo que Dios les estaba enviando a hacer era para reconvenirse y colocarse a cuentas con Él. Pero en sí el ritual no quitaba el pecado. Y mira lo que continúa diciendo verso 12. Pero Cristo, ahí es donde entra Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o a los purificados, o a los perdonados. Una ofrenda para siempre. Él mismo en la cruz del Calvario. Juan se refiere a Cristo así cuando Jesús venía delante de él. Y Juan dice: he aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿A qué está haciendo referencia esto? Y déjeme hablarle. En Levíticos capítulo 23 habla acerca de la ofrenda y el sacrificio que el pueblo necesitaba hacer para el perdón de sus pecados, y eran 3 puntos. Número 1, el sacerdote venía y tomaba un becerro, y tomando el becerro lo sacrificaba, y derramando la sangre del becerro presentaba esa sangre como olor fragante delante de Dios por los pecados de su familia y de él como sacerdote. Lo que el sacerdote estaba haciendo era entrando a la presencia de Dios purificado, y eso era lo que tenía que hacer en el Antiguo Testamento. Era un ritual. Pero después tomaba, dice Levíticos 23, que tomaba 2 machos cabríos. Lo segundo es que tomaba uno de los machos cabríos y lo sacrificaba delante de Dios por el perdón de los pecados del pueblo de Dios, por lo que ellos habían hecho mal delante de Dios, para que el mismo pueblo se pudiera reconvenir y estar a cuenta delante de Dios. Pero número 3, y esto es lo más interesante, el segundo macho cabrío, dice que el sacerdote lo tomaba vivo, imponía sus manos sobre este macho cabrío y comenzaba, escúchame esto, comenzaba a trasladar todos los pecados y todas las cargas del pueblo sobre este macho cabrío. Y a ese macho cabrío le llamaban un chivo expiatorio. No sé si usted ha escuchado esta expresión del chivo expiatorio. Y lo que hacía el sacerdote era, colocando sus manos sobre este macho cabrío, comenzaba a decir: derramo sobre él los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, las maldades del pueblo, lo que hayan hecho mal este año. ¿Y sabe qué hacía el sacerdote? No lo sacrificaba, lo liberaba en el desierto. ¿Y sabe para qué? Lo que esto simbolizaba o tipificaba es que este macho cabrío llevaba los pecados del pueblo, se iba hacia el desierto, y lo que representaba es que nunca más Dios se acordaría de esos pecados, sino que vagarían en el desierto. 3 pasos que necesitaba hacer el pueblo en el Antiguo Testamento para perdón de los pecados. ¿Sabe una cosa? Jesucristo en la cruz del Calvario, y cuando usted y yo celebramos este servicio de resurrección, Jesucristo cumplió esas 3 partes del Antiguo Testamento para que haya solamente un sacrificio por todos los tiempos, y usted y yo ya no necesitemos levantar ningún otro sacrificio por nuestros pecados. Y lo que hizo Jesucristo no solamente es simbólico, no solamente es representativo, sino que a través de él verdaderamente somos perdonados de nuestros pecados y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gran oportunidad que él a nosotros nos da. Nos reconviene con él, nos acercamos a él. Por eso la importancia de podernos arrepentir genuinamente delante de él. Hay tal vez un pasaje que nos molesta mucho
dentro de la Biblia en sí por lo que dice tan chocante. Y es que a veces somos como, y lo dice la Biblia, no me lo pongas a mí literal en mi boca, como el perro que vuelve a su vómito y se sacude en él. Y usted y yo ya sabemos que el Señor nos perdonó, que su sangre nos limpió, que su sangre nos purificó, que Él es el Cordero perfecto que quita el pecado. Y usted y yo venimos y nos arrepentimos delante de Él. Le decimos: Señor, perdónanos. Señor, este fue mi pecado, mi tentación, mi debilidad, y lo que usted y yo debemos creer. Por eso cada año nosotros volvemos a recordarlo con el servicio de resurrección. Es creer de que Él en la cruz del Calvario, su sangre derramada, nos perdonó los pecados y para siempre. Usted y yo no podemos volver a revolcarnos al pecado del cual ya hemos sido perdonados. Deje que ese pecado quede en el profundo de la mar. Deje que ese pecado el Señor lo olvide. Que usted y yo no seamos condenados por lo que algún día hicimos o fallamos. Pero ahí entonces lo importante, ¿sabe qué es? Que usted y yo nos arrepintamos verdaderamente. Tal vez tú ibas por un camino y yendo por el camino te diste cuenta que no era el camino correcto, que estabas fallando, que estabas faltando, que estabas destruyendo tu vida, tu familia, tu economía. Y cuando te das cuenta, por podernos arrepentir genuinamente, ¿sabe qué es? Devolvernos. O 45 grados o 180 grados, pero es dejar de caminar ese camino y creer lo que la palabra nos dice, de que Él se entregó para perdonar nuestros pecados, y que una vez los perdonó para siempre. Amén. Para siempre. Y vuelvo y le repito, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia en este tiempo? Que la iglesia ha querido tomar un papel desconociendo esto. Y por eso la iglesia ha querido tomar un papel que no le corresponde y el temor de la gente, y es condenando a muchos por algo que Cristo ya perdonó. El papel suyo y el papel mío como creyentes es tener misericordia. Por eso Pedro viene con Jesús y le pregunta: Señor, maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le da una cifra para decirle: Pedro, 40 veces 9, pero lo que el Señor le estaba, 40 veces 7, pero el Señor lo que le estaba diciendo es: tienes que perdonar diariamente todas las veces que sea necesario, porque así es como yo los he perdonado. Y mis amados, usted y yo no podemos tomar un papel que no nos corresponde. La iglesia, y se los he dicho últimamente muchas veces, la iglesia no es un museo de obras perfectas. Si usted es de los que se está pensando de ir de una iglesia simplemente porque allá hay gente, y la gente que hay a usted le vuelan la piedra, a usted le dañan el genio, usted no los quiere ver, recuerde, la iglesia no es un museo de gente, de obras perfectas. La iglesia es un hospital. La iglesia es el lugar donde el Señor nos está levantando como aquellas ovejas con la pata partida, que necesitamos estar en sus brazos para vendarnos, para colocar aceite, para podernos sanar y restaurar. Eso es la iglesia. A usted nunca se le olvide, porque la iglesia es el lugar donde Dios nos dice que Él en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados y los perdonó para siempre. Y gracias a Dios, siempre lo he dicho, estamos en manos de Él y no en manos de hombres. Porque la Biblia nos habla respecto a eso. Número 2, lo segundo que encuentro es que el perdón fue para todos los que creen en Él. El perdón no es un regalo exclusivo de alguien, no es un regalo exclusivo de un grupo de personas porque son muy o porque son las últimas Coca-Cola del desierto. Y usted dice: a mí Dios me perdonó, allá los del mundo. Usted no está en Marte o en Saturno, ¿cómo que los del mundo? Hermanos, estamos acá todos. Y lo que la palabra nos enseña es que el perdón por el cual Él murió en la cruz del Calvario, Él no dijo: voy a morir solo por los judíos, voy a morir solo por aquellos que sean bonitos, voy a morir por aquellos que tengan cabello, voy a morir. No, dice que el perdón fue para
todos. Pues imagínense qué haríamos entonces los calvitos. Si el Señor dice que solamente para los que tengan cabello. No, no hace excepción de personas. Él cuando subió a la cruz del Calvario estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Estaba sabiendo que usted y yo éramos culpables de algo, lo que leíamos al principio, pero que a pesar de eso, Él deseó y quería estar en esa cruz. ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros y para perdonar nuestra condenación y para quitar un decreto y para escribir algo nuevo en nuestra vida. Deje que el Señor escriba algo nuevo en su vida. No se quede con su pasado, haga algo diferente, porque Él murió para darnos algo diferente. Eso es lo que hace el Señor. Pero el perdón fue para todos, y en especial todos los que creen en el Romanos 3:23. Acompáñeme. Romanos 3:23, la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios o destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos amó mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Verso 25 en adelante. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará de nuestros pecados. Significa que lo que usted y yo debemos hacer es creer en Él. Por eso cuando le confesamos como Señor y Salvador, lo que hacemos es confesar que Él murió en la cruz del Calvario por nuestra vida y reconocemos nuestros pecados, pero también entendemos que Él perdonó nuestros pecados, que nos da otra oportunidad, que ya no es su pasado, que ya no es la condena que usted trae sobre sus hombros por los errores del pasado. Por los errores y el pecado del pasado usted ya no puede hacer nada, pero por lo actual usted y yo podemos hacer mucho. Es venir delante de Él, permitir que Él nos perdone, permitir ser nuevas criaturas, permitirnos aún, ¿sabe qué? Perdonarnos nosotros mismos, que es lo que a veces nos cuesta. Porque a veces no es que a usted le estén condenando, es que usted se mantiene condenándose a usted mismo por los errores que cometió en el pasado. Y mis amados, lo que yo descubro a través de la palabra es que Él, al perdonarnos todos nuestros pecados, nos reconviene con Él, nos acerca a Él, y entonces recibimos ese perdón de pecado. Y si Él ya no nos condena, y nadie tiene el derecho a condenarnos, ¿por qué nosotros nos seguimos condenando a nosotros mismos? Por eso el pueblo de Israel, como ritual, cada año necesitaban hacer estos sacrificios para recordar que tenían un año más en libertad y junto al Señor, aparentemente en paz respecto a sus pecados. Pero usted y yo no debemos hacerlo así. Debemos creer que el Señor en la cruz del Calvario murió y que cuando murió perdonó nuestros pecados. Y si Él no nos condena, ¿por qué tú te sigues condenando y juzgando tu propia vida y no estando en paz? Ahí es donde Dios viene y quiere hacer algo diferente en nuestra vida. Y termino con esto. Tal vez lo que más me impacta y me alegra en este día compartirles, y espero que esto pueda quedar. Si usted se va de este lugar y solo esto le queda grabado en su corazón, yo le pediría que lo haga y cumpliría con el propósito de este mensaje. Que el próximo 9 de abril que usted y yo estemos en este lugar, traigamos a toda nuestra familia y recordemos conscientemente lo que el Señor hizo en esa cruz, que fue perdonar nuestros pecados. Pero ¿sabe qué es lo tercero? Lo tercero es que Cristo nos lavó y nos limpió de toda condenación. Wow. Qué imagen tan poderosa. Saber que tal vez muchos de nosotros estábamos sumergidos en pecados, inmundicias.
saber que estábamos haciendo tantas cosas que no eran correctas. ¿Sabes? En el índice de suicidios lo que uno puede descubrir es la historia de las personas que se suicidan en un alto porcentaje. Y muchas de ellas, su depresión los lleva a escuchar una voz que les dice: no vales nada, eres lo más sucio del mundo. Y eso es a causa del pecado. Se sienten tan sucios, tan inmundos, tan despreciables, que el enemigo viene y como una voz al oído les dice: ¿para qué vives? Eres despreciable, nadie te quiere ni te ama. Y en los índices de suicidio, personas que terminaron atentando contra su propia vida y antes de hacerlo pudieron hablar con alguien, se escucha como una constante este mismo tema: que se quitaron la vida porque no valían, porque eran lo más sucio y lo peor, porque se sentían tan mal y tan culpables que pensaban que nadie los podía perdonar. Pero cuando yo veo esta imagen de que Cristo en la cruz del Calvario nos lavó y nos limpió, wow, para mi propia vida veo tanta esperanza. Y veo como el Señor tiene la capacidad a través de su sangre en la cruz del Calvario, que tal vez usted y yo éramos pecadores y habíamos cometido el error y habíamos hecho la peor inmundicia, pero que cuando vinimos delante de Él y le pedimos perdón, esta imagen que se me queda grabada en la cabeza es como que si usted se pudiera meter a la ducha y comenzar a lavar y a limpiar, y la ducha le hiciera entender a usted que fue limpio de sus pecados. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, el Cordero perfecto. Y mira lo que la Biblia enseña, Isaías 1:18. El profeta Isaías escribe respecto al pueblo de Israel y les dice: venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta, dice el Señor. Y mira lo que les dice. Tal vez hoy Dios nos está hablando a muchos de los que estamos en este lugar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Apocalipsis capítulo 1 verso 5. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y escúchame lo que dice esta revelación del apóstol Juan: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo la sangre puede lavar de nuestros pecados? ¿Cómo puedes entender tú hoy que el Señor en la cruz del Calvario tomó toda la autoridad y la capacidad de lo que dice el apóstol Pablo, de perdonar todos nuestros pecados? Cumpliría con este mensaje si usted se lleva esta imagen en su cabeza, que usted y yo podemos haber fallado o estar fallando. Puede que no seamos los mejores, puede que estemos en una lucha y en una pelea interna de que estamos haciendo lo que no queremos hacer y que nos podemos sentir tan sucios y tan contaminados. Pero esta imagen llévesela en su cabeza, que nadie se la robe. Que en la cruz del Calvario, cuando clavaron los pies del Señor y las manos del Señor y su costado, y cuando su sangre se derramó, cuando lo latigaron,
cuando colocaron en su cabeza esta corona y cuando su sangre se derramó, esa sangre del Cordero perfecto, espiritualmente se comenzó a derramar sobre nosotros. Y derramándose sobre nosotros, ¿sabes qué estaba ocurriendo? Estábamos siendo limpios, purificados, perdonados. Y cuando tú lo puedes ver de esa manera, tal vez logres hacer hoy algo que hace mucho has querido hacer y no has podido. Es verdaderamente sentirte perdonado a través de la misericordia y el amor de Jesucristo. Y tal vez hoy tengas la capacidad y el entendimiento de que si hay segundas oportunidades, sin importar cuánto nosotros hayamos fallado, pero que debemos venir delante de Él, reconvenirnos con Él, reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, y que ese perdón por el cual Él fue a la cruz del Calvario se derrame sobre nuestras vidas y tú y yo podamos sentirnos libres, en paz. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Y tal vez eso es lo que yo más agradezco a Dios y pasó en mi vida. Y podamos sentirnos limpios de toda contaminación. Sentirnos limpios es una sensación tan agradable, tan agradable, que trae paz a tu corazón, que te hace libre, que te da paz, tranquilidad, que quita de tus hombros ese sentido de condenación, de culpabilidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, que tú y yo podamos sentirnos limpios a través de su sangre preciosa, con la cual el Señor a nosotros nos ha perdonado. ¿Y de qué nos ha perdonado? De todos los pecados y para siempre. Pero el Señor Jesús, estando con una mujer pecadora, dice que la encuentra en aquel lugar a punto de ser apedreada. Y el Señor les dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice que todos los que estaban en aquel lugar se fueron. Y el Señor mira a la mujer y le dice: mujer, nadie te condena, ni yo lo hago. Y la mujer se levanta y le dice: sí, Señor, nadie lo hace. Y el Señor le dijo a la mujer y nos dice hoy a nosotros: vete, pero no peques más. Tú y yo podemos tener la bendición de ese perdón, de esa libertad, de que la sangre nos limpie y nos purifique. Pero hoy con todo mi corazón te digo, y lo decía hace 3 semanas, no se meta en más problemas, no peque más. Si usted se siente limpio, amado y perdonado, quédese ahí. ¿Para qué se va a poner otra vez a hacer lo que le daña, le destruye y lo que no le da paz? Si es una debilidad, si es una tentación, pídale al Señor que le dé la capacidad de no hacerlo. Si es algo que a usted le da la sensación de sentirse sucio, mal, incómodo, no lo haga más. Solo deje que la sangre de Cristo en este día opere y pueda traer sobre usted limpieza, pureza. Pero al salir de este lugar, como Jesús le dijo a esa mujer: vete, pero no peques más. Y yo creo que estas semanas el Señor nos ha hablado de su amor, de su perdón. Y deseo con todo mi corazón que usted se vaya de este lugar sintiéndose perdonado. Si una iglesia, si un lugar le ha condenado y le ha hecho culpable, como pastor le pido perdón, porque ese no es el papel de la iglesia. Es enseñarle tal vez que usted está mal, claro que sí, pero también es mostrarle el camino, y el camino es el perdón a través de Cristo sobre nuestra vida. Y eso es lo que deberíamos predicar en este lugar.
Y si usted ha llegado a este lugar mal, cargado, sintiéndose sucio, tal vez sintiéndose incómodo, yo hoy le recomiendo acérquese a Dios y deje que Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, lo limpie, le perdone. Y cuando usted salga de este lugar, que se sienta esa paz en su corazón, de que ya no hay ninguna condenación y que usted y yo podemos tener una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde. ¿Y qué tal si se para ahí donde usted está? Párese, por favor, párese. Y vamos a orar esta tarde. Pero me encantaría algo. Si usted sabe que necesita de Dios en este tiempo y que hoy necesita un abrazo del Señor dándole paz, porque ha estado tal vez viviendo situaciones difíciles o apretadas, y hoy necesita que Dios intervenga, trayendo paz a su vida, a su familia, a su casa. Usted necesita hoy sentir esa presencia de Dios, un abrazo, una oración a favor de usted, de su familia. Yo le voy a invitar, venga aquí al frente. Queremos orar por usted, no se vaya igual. Venga aquí al frente, déjenos orar por su casa, por su familia, por su vida, por su economía, por sus hijos. Vengan. Y aquí en este lugar permitamos que el Señor comience a darnos esa paz de la cual yo les estoy hablando. Que nos vayamos de este lugar sabiendo y pensando que Él está para darnos oportunidades, para abrazarnos, para justificarnos, para limpiarnos. Pero yo le pediría, venga, no se vaya igual. Déjenos orar por usted, déjenos abrazarlo, bendecirlo, y que en esta tarde, al salir por esta puerta, usted sepa que el Señor está para dar las oportunidades que necesita. Pero permita que el Señor obre en usted. Y escúcheme, si hay alguien, escúcheme por favor, míreme antes de orar. Si en esta tarde hay alguien que me dice, pastor, yo creo que necesito eso, y es la primera vez que vienes a una iglesia, o la segunda o la tercera, y nunca has hecho una decisión de fe reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, y tú dices, pastor, yo necesito eso, necesito sentirme perdonado, necesito creer de que el Señor verdaderamente me puede perdonar y limpiar. Y si hoy tú lo crees, yo deseo que hagas una oración conmigo reconociendo al Señor como tu Salvador, como tu único Salvador, y que hoy la sangre de Cristo pueda venir sobre tu vida para perdonarte, para limpiarte y para restaurarte. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y si hay alguien en esta tarde que necesite hacer esta oración y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, yo le pido, hágalo en este día. Si usted nunca lo ha hecho, y permita que Él y la cruz del Calvario sean funcionales para su vida, y que usted se pueda acercar a Él en este día. Pero repita conmigo esta oración si usted nunca lo ha hecho, y dígale, Señor Jesús, reconozco hoy mis pecados, reconozco que he fallado, y hoy te pido, entra a mi corazón, llena mi vida. Te reconozco como Señor y como mi Salvador, y hoy te pido, perdóname, restáurame, acércame a ti, y que hoy te quedes en mi corazón para siempre. Te reconozco como mi único Salvador, y que en la cruz del Calvario entregaste tu vida, pero que al tercer día resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Si usted ha hecho esta oración ahí donde está, permita que el Señor le hable en esta tarde. Y los que están aquí adelante y aún los que están atrás, que el Señor hoy pueda ser propicio, que nos abrace conforme a cada necesidad, y que hoy el Señor pueda hablar a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Vamos a adorarlo y vamos a comenzar a orar por cada uno de ustedes para bendecirlos y para que hoy podamos salir en paz de este lugar en el nombre de Cristo Jesús.
en el nombre de Cristo Jesús.